Me parece que ya estamos en condiciones de hablar como adultos sobre política internacional. En rigor, cómo te presentas al mundo es casi todo. Lo que pasa es que, como decíamos ayer, se mezclan muchos libros y muchas emociones y complican más las cosas. E incluso se hacen el juego entre ustedes y se caen en los clichés usuales y no los deja ver con claridad. A mí particularmente siempre me interesó la política internacional porque, bueno, hay guerras y después uno se va dando cuenta que en realidad es casi lo único que importa. Y hay ciertos temas que hay que abordarlos con una delicadeza extrema porque, bueno, son temas que parece que son polémicos, pero no lo son tanto. Lo que pasa es que hay que ser astuto para las cosas y un poco menos emocional en el sentido que no importa mucho lo que vos pienses o lo que vos creas de ese país o lo que te parezca o lo que te parece cierto, pero no importa. Porque el Estado, la política es amoral y lo único que importa es beneficiar a tu nación. Entonces está este problema de siempre con Israel, que parece que no se puede tratar el tema de un lado y del otro porque se cae en lo que evidentemente puede llegar a ser un recurso válido del mismo Estado de Israel para darle cierta impunidad pero es solo en el relato. Y de nuevo, yo no hago juicio de valor. Y eso es lo que hay que quitarse para hablar y hacer en política. Nada está bien o está mal, simplemente es, y acorde a eso hay que actuar. Y una de las cosas que benefician al relato de Israel, que evidentemente es una medida inteligente de su parte, es caer en esta cuestión de amor-odio, que es innecesaria. Porque no hay no hay un lado correcto de la historia, eso es mentira. Hay lados, y uno está en el lado que tocó y busca sobrevivir. Es decir, si vos empezás a hinchar por cualquier cabeza de tollón, vos tampoco estás en el lado correcto de la historia, y ni siquiera es tu lado correcto. No es tu lado. ¿Por qué? Porque te parece una buena causa. Bueno, no me importa qué te parece. No es tu causa, no nos beneficia, no me importa. Y el problema es que también a veces se atribuye a teoría, o sea, se piensa demasiado y por eso se complica. Y no, yo vengo de una familia súper racista, súper anti todo, no nada más judío, sino súper antiperonista, súper anti, o sea, no me asusta nada, no. Lo que pasa es que hay algo que es re simple, no hay que darle mucha vuelta. Israel es lo más de todo Oriente, es lo menos oriental, pero deja de ser Oriente. Y hay una concepción que tiene Israel que nosotros no la vamos a entender. Nosotros venimos del Imperio Romano. Ellos fueron esclavizados en el Imperio Romano. El Imperio Romano, esto también no es juicio de valor, la Iglesia, el Vaticano, es una especie de Imperio Romano en lo que debería, o sea, lo que puede ser hoy. Fíjense que la veneración a los santos, visto de lo lejos, no parece tan lejano a la concepción que tenían los romanos de diferentes dioses. O sea, venimos de ahí. Y como venimos de ahí, tampoco solemos hablar mucho de libertad per se. La libertad es un concepto judío, que empieza con Moisés. Entonces, para Roma, donde lo más importante era el poder y la política visto desde arriba, se entendía el Estado como moral. El Estado no tiene nada que ver con la religión. Al César lo que es del César. El judaísmo se ve desde lo bajo. Por eso se habla de libertad. Por eso ha habido tanto subversivo. Viene desde abajo y no deja de ser Oriente. Es decir, pueblo, Estado, nación, es todo lo mismo.
Y no es ninguna teoría conspiratoria, es conspirativa. Lo mismo ocurre con las teocracias islámicas. Es todo en uno. Si queremos ser serios, vamos a hablar de Estado de Israel. No importa si es judío o no judío, Estado de Israel. Porque nosotros no vamos a entender sus conceptos como ellos tampoco entienden otras cosas nuestras. Y yo veo que hay mucha ignorancia. Y lo más importante en política no es solo no dejarse guiar por sus propias convicciones y tus propios gustos y lo que tal vez es cierto, sino lo que te conviene y la información. Teniendo buena información se puede actuar bien. La información es un commodity. Y esta relación que está teniendo Milei con Israel no es racional. No es racional porque hay convicción en el medio. Y no importa. De nuevo, si a vos te parece que es esa convicción, que ya partimos mal porque es una convicción, no importa si a vos te parece bonita o no bonita, y no es válido lo del lado correcto de la historia. O sea, es decir, aquellos liberales que dicen sí porque es el lado correcto, es una estupidez. Y los que los que se enganchan a ponerse, no sé, la resistencia palestina, también es muy emocional. No tiene nada que ver con nosotros, no nos importa. Nosotros, Argentina. Evidentemente, solo alguien que se guía por sus preferencias y caer en este amor-odio no puede ver que no nos conviene esto. Y entonces es un tema que vengo pensando hablar porque leo muchas pelotudeces, de verdad. Como Internet no solo ha causado la democratización de la opinión, sino que distribuye lo que ustedes creen que es gracioso, pero ponele memes, no deja de ser información falsa, pero que se desvirtúa, dicen todo mal. Por ejemplo, ven un meme, ¿no? Esto que se crean fachos, y ponen como que Estados Unidos es el servidor, como siempre, algo medio ofensivo de Israel. Y ya estamos partiendo de todo mal. Nunca fue así y nunca va a ser así. Es como que Estados Unidos no es un sirviente de Israel, es al revés. Y distribuyen así un montón de estupideces, como ese fanatismo por Trump, que no les deja pensar, porque Moreno salió a decir que era un patriota y dijo en una entrevista con Novarecio, también porque partieron de la misma base, que es un outsider, no pertenece a ninguna logia, como si eso per se fuera bueno o beneficioso para su país. Y hemos visto que, como tenía convicciones, tomó malas decisiones. Convicciones que te podrán gustar o no, pero no. Hizo un re quilombo en Medio Oriente, ¿eh? Por más que te digan fue porque también te ponen un gráfico, no hubo guerra. Chicos, si queremos hablar de política, seamos serios, porque esto no es serio. Si no, no hablen de esos temas, ¿no? Porque les parece que como hay un berretín de querer parecer antiprogre, les parece que los demócratas son progres y que el republicano es el del populacho. Y no es todo tan lineal porque los demócratas se han lavado la imagen por el tiempo. Y si vos venís de una familia como la mía y se te ha hablado de los judíos y eso lo primero que sabés es lo de Kennedy. Los demócratas en realidad eran los que estaban llenos de racistas. Después no es todo tan lineal. Y no hay buenos ni malos. Entonces seamos serios un rato. Trump hizo un desmadre en la política internacional. Tal vez ustedes están en modo pacifismo y se fijan en los muertos nomás, o en las guerras oficiales, pero hizo todo mal en Medio Oriente. Y politizó a las masas y la puso unos contra otros, un tema realmente estúpido, porque tenía convicciones. Y estamos viendo evidentemente que las convicciones en política no estarían funcionando. Tal vez en Oriente, sí. Acá no. Acá a lo del César, lo que es el César, y listo. No hay mucho más, porque también la estructura del judaísmo no tiene magisterio tampoco. Tiene esa cosa que viene de abajo, todo viene de abajo. O sea, cuando ustedes dicen lo del gobierno mundial, también es una estupidez.
Es una estupidez del gobierno mundial. No están los sabios de Sion allá arriba. El judaísmo, todo viene desde abajo. Han sido subversivos en política por naturaleza. Y han tenido ideólogos y ha habido tantos terroristas porque no han tenido jamás poder político. Por algo no está ni bien ni mal, sino porque fue siempre su pueblo así. Lo que sí tienen es, como ellos han aprendido a protegerse entre sí, que es inteligente su parte, forman comunidades fuertes y se conocen entre sí y así pueden tal vez encumbrarse en lugares que evidentemente ustedes repiten, hablan de antisionismo y están repitiendo lo que ellos quieren y es una manera muy inteligente de ellos, me saco el sombrero, pero ustedes son estúpidos. Es muy común que haya periodistas judíos y eso tiene que ver con el pueblo de ellos, porque es un pueblo inteligente, no astuto, reflexivo, no de acción. Por algo, los yanquis, o sea, no podrían haber tirado solo la bomba atómica. Es como que los militares los tiran los yanquis y los tuvieron que apurar a los científicos, porque los científicos, pues, judíos se pusieron en modo reflexión y que les daba culpa. Porque esa naturaleza de los pueblos es lo que es. No hay que darle tanta vuelta, no está ni bien ni mal, es decir, hay muchos periodistas judíos. No es conspiración, es lo que es, como es psicoanalista, todas las carreras, por ejemplo, las cuales yo no serviría. Y que por muchas de las cosas que ha tenido fama Milei, además de haber conocido este Golden State, es que son conocidos Feynman, Canosa, son todos judíos. Pero no es que son los sabios de Sion. Vamos a aclarar eso acostado. Ahora volviendo a la política. ¿Está mal? ¿No funciona en nosotros? O sea, no funciona. Eso de mezclar la religión con la política. En nosotros, Occidente, no funciona. Y Trump, por convicción, porque tenía berretín por Israel, como tiene Milei, cambió la política de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha ayudado a Israel, porque Israel los necesita. Es como el único amigo certero que ellos creen que tienen, pero nunca, es decir, no son permisivos. Los Estados Unidos sí tienen poder político. Esa es la diferencia de los pueblos. El poder político en Estados Unidos es muy importante. El poder está siempre por sobre la economía de Estados Unidos. Entonces, eso sí es muy romano. Algunas cosas sí han copiado bien el Imperio Romano, los americanos. Entonces, la capital de Israel, Jerusalén, tardaron en reconocerla. Y fíjense que todos los que son judíos, los que ya de modo muy pleitesía, hablan sobre Trump. Y van a criticar siempre a los demócratas. Es común de los demócratas que no asistan a las reuniones de Netanyahu, a los ¿cómo se llama? No sé, los discursos de Netanyahu. O sea, presten atención. ¿Por qué tengo que explicarles todo? Bueno, el que empezó en Estados Unidos a querer cambiar la política, ciertas cosas, fue Trump. Y Trump fue el que empezó a joder con la embajada de Israel. Cambiarla a Jerusalén. Y medio que lo hizo, aunque mitad del staff está todavía en Tel Aviv. Entonces, yo entiendo para dónde va el tema, porque ahora especulan con que Trump vuelve y la vieja guardia de puta que te parió, y también los liberales les gusta Putin, esa cosa que retrillada, bueno. Y entonces acá es como que van a tener otro apoyo fatal, de Milei fatal, la puta madre que está en la misma, Israel hay que apoyar. Porque fíjense que no es inteligente. No es inteligente en su momento. En los 80, Biden, habían empezado a joder con esto de la embajada en Jerusalén. Y el tipo, que te puede gustar o no,
pero siempre estuvo en política y es un buen político. Te puede caer o no, pero es astuto. Lo que pasa es que también en los medios, muchos donde están judíos, te muestran cuando se cae. Y ustedes que se creen re nazis fatales, repiten lo que dice Feynman. O sea, dense cuenta que son re estúpidos. En serio, posta. Y realmente que un tipo de 80 años se caiga no me parece tan raro. Lo que me parece raro es Trump con gorrita y diciendo un montón de y tomando la bandina. Entonces Biden en su momento había dicho, me parece que no es una batalla para dar ahora. No me parece inteligente, porque es cierto que es posible causante de más quilombo ahí. Y nosotros somos Occidente y no mezclamos la política con la religión. Y yo puedo llegar a entender que los judíos, como mezclan la religión como su causa con el Estado, quieran desesperadamente capital ahí. Pero a vos te conviene apoyar eso. A vos te conviene entrar en un conflicto. Evidentemente vas a entrar en un conflicto, porque ahí hay conflicto con los palestinos. A vos te conviene, porque a vos te parece que ese es el lado correcto de la historia, no es el lado correcto. A vos tu Estado le conviene. Evidentemente no nos conviene. No importa si te parece bien, y tampoco me importa si te parece horrendo, porque tampoco me conviene que arengues a los cabezas de Tollón, y que los hagas venir, y que los peronistas que fallan resistencia, como usan la palabra resistencia, quieran traer a los oprimidos por Occidente, que son los cabezas de Tollón. No me sirve. Es el conflicto de ellos, y eso sí es muy cultural. Conflicto de ellos que la verdad no nos conviene meternos. Hay que ser un poco más astuto. Entonces, yo lo veo ahí a Milei. Manda a Dorni a pasar informes parte del Estado de Defensa de Israel. Y no es serio. Es emocional. No me importa si odias o amas a los judíos. Porque acá estamos hablando del Estado de Israel. Que los judíos no van a poder entender, porque para ellos Estado, pueblo y nación es lo mismo. Para nosotros no. Todo lo que ustedes dicen de Trump es falso. Trump se mandó muchas cagadas en Medio Oriente. Muchísimas. Porque se metía donde no se tenía que meter. Por convicción. Porque creía, como los peronistas creen en la causa palestina, en la causa judía. Entonces metía presión en las redes, con el tema de, en su momento con Irán, y que Biden le había dicho que había que parar la presión. Y el otro seguía. Después llamó a los judíos en Estados Unidos que votaran a Biden traidores. Y Biden le dijo que tuviera respeto por su investidura y que no estaba bien enfrentar así a los ciudadanos americanos. A mí no me dijo si me gusta o no su causa, sino que me parece una estupidez. Lo que no le simpatiza a los judíos es que Biden te dice, no te puedo asegurar la paz si vos no te dejás de joder con los palestinos. Porque es cierto también que están ahí, pero porque es la idiosincrasia de ellos, van a vivir así hasta el fin de los tiempos. Están siempre expandiéndose para un lado. Y ya Biden había tenido, cuando era vice en el 2010, que Netanyahu le había salido con algo que no estaba planeado, que eran 1.600 casas para judíos donde había palestinos. Y ahí ya hubo quilombo, y dice, mira, sí, porque Biden te dice las cosas como político. Entonces le dicen, mira, Bibi, yo no concuerdo con casi nada de lo que decís, nunca, pero te voy a apoyar. Pero mira, esto que estás haciendo como que estás dañando la confianza, la estás cagando. Pero Israel a la vez necesita apoyo militar de Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, Biden y otros presidentes, incluso Obama, el demócrata que sí fue permisivo con ellos fue Clinton. Después Bush no fue tampoco permisivo con ellos. Y los otros presidentes de Estados Unidos lo miraban como desde arriba. Trump, al creer en su causa, están de par a par y les da demasiado.
Y no quiere decir que sean malos los judíos, nada. Es su manera de ser. Ellos creen en eso y para ellos religión, pueblo, Estado es lo mismo. A nosotros no nos conviene meternos en sus temas. No nos conviene y no sirve. Y eso los buenos presidentes de Estados Unidos lo han entendido. Trump no. Porque Trump es un emotivo, como el estúpido que a ustedes les gusta. Entonces, por ejemplo, si vos ves a Johnny Viale, medio le lavaron la cabeza a Milei, pero porque se dejó de lavar la cabeza, pero medio que sí, porque vos lo ves que Johnny Viale está así sentado y le dice, ¿viste que en Unión por la Patria hay una bandera palestina? Como diciendo, repetí lo que yo digo. Y realmente es una pelotudez que esté la bandera palestina y que esté la bandera del Estado de Israel. O sea, no nos conviene trasladar ese quilombo acá y ni siquiera es por algo de conveniencia, sino es porque a unos y a otros les parece que hay un lado correcto de la historia. Y ningún imperio se consolidó creyendo en los lados correctos de la historia. I know exactly what they need. They're like little children. Children we never had. We have to hold their sticky fingers and wipe their filthy mouths. Teach them right from wrong. Tell them what to think and how to feel.